Regenerando con Fogones, un podcast de Farm 45. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Regenerando con Fogones. Y creednos, si os decimos que el de hoy será un capítulo muy especial. Y es que hoy nos acompaña nada más y nada menos que la chef y divulgadora gastronómica Ada Parellada. Bienvenida, Ada. Muchísimas gracias por dedicarnos un poco de tu valiosísimo tiempo. No, encantada, al contrario. A ver si construimos y cambiamos algún hábito. En eso estamos. De hecho, en el programa de hoy nos gustaría hablar de una situación tan común como preocupante, que es el desperdicio de alimentos como uno de los causantes del cambio climático. Desde hace tiempo has mostrado tu preocupación frente a esta problemática. ¿Por qué es importante reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos? Bueno, por un lado, porque al final, sobre todo, porque es muy probable que acabemos viviendo en un iglú de residuos en general, ¿vale? O sea, que tenemos que vigilar, o sea, tenemos que intentar reducir al máximo los residuos. Y uno de los residuos más importantes que tenemos es el orgánico, el alimentario, de hecho, ¿no? Entonces, nos puede parecer que esto la tierra lo reabsorbe, pero no es así, porque muchas veces, aparte de que el volumen es tan grande que cuesta, que es imposible reabsorberlo, también muchas veces estos alimentos ya van procesados y envueltos de manera que la separación es prácticamente imposible y acaba todo pues en el residuos de residuos y no tiene ninguna posibilidad de poderse reciclar o volver a poner en órbita de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, por este lado es importantísimo que intentemos revertir este despilfarro. Pero después tenemos otra situación que es muy, muy importante, que es la recuperación del valor de los alimentos. Y con ella el valor, los valores. Yo pienso que somos humanos no tanto porque tenemos este cuerpo, sino porque tenemos estos valores, ¿no? Y esto es la esencia de la humanidad. Por lo tanto, uno de los valores es no despreciar el trabajo de los demás, um, ser solidarios y pensar y empáticos y pensar que lo que nosotros tenemos al alcance, muchas otras personas no lo tienen. Y sobre todo, entender que estos alimentos tienen una función, un objetivo y que la estamos despreciando. Básicamente, estas son las dos razones por las cuales yo me he implicado de esta manera en la lucha contra el despilfarro y creo que todo el mundo debería hacerlo. Desde tu experiencia profesional, que desde luego es extensa, ¿dónde crees que se produce este desperdicio de alimentos? Pues mira, sorprendentemente, sorprendentemente no, o sea, te lo digo porque me estás entrevistando a mí, no porque sea sorpresa, sino que porque yo soy restauradora y es la restauración comercial la que menos tira alimentos, porque está inculcado dentro de su cultura de trabajo, porque para nosotros el alimento, aparte de que lo respetamos, lo veneramos y lo queremos. Sí, es el que os da de Que comer, queda un nunca poco mejor dicho, cursi, ¿no? pero es así. Aparte de este vínculo emocional con el alimento, también nos va nuestros dineritos, pero sobre todo porque nosotros tenemos esta capacidad, estas habilidades culinarias y esta cultura heredada de que, bueno, cuando antes de tirar un alimento sabemos cómo sacarle provecho, aunque sea haciendo un caldo, ¿no? Y por lo tanto es difícil que, bueno, estas tres cuestiones hacen que en nuestro sector haya mucho menos desperdicio alimentario. Pero te estoy hablando de los restaurantes independientes. Esto significa, cuando digo independientes, me refiero que no forman parte de ningún grupo o cadena, ¿vale? Porque este tipo de restaurantes
casi el dueño está en los fogones o está muy cerca, tanto del centro de producción como en el estocaje. La verdad, tiene un control muy directo y muy fácil, un acceso rápido y un control visual, o sea, lo vemos, que hace que reaccionemos rápido ante un alimento pues, que vemos que se está quedando arrinconado en una nevera o cualquier cosa, que esto no tiene que suceder. En cambio, cuando el restaurante forma parte de una cadena o de un grupo, los sistemas o sea, los sistemas de trabajo que tienen un objetivo de garantizar al cliente que tendrá siempre pues, un alimento de unas condiciones con unos estándares muy concretos y unas cocciones con una homogeneidad muy concreta, esto provoca, por desgracia, pues un mayor despilfarro, ¿no? Despilfarro es que no me gusta tanto esta palabra, porque a veces no es tanto despilfarro, sino negligencia alimentaria, porque o se nos queda arrinconado y tal, pero también se nos queda arrinconado, esto es una negligencia clarísima, pero también puede ser por una descoordinación, es decir, que hayas pedido más alimentos de los que aquellos días has vendido, pero también puede ser por circunstancias que sean ajenas a tu profesionalidad o a tus valores, ¿no? En esto, pero en cualquier caso, en un restaurante de formato pequeño e independiente, de gestión independiente, que es lo que te decía, esto se gestiona más rápido, y en un restaurante que forma parte de una cadena, esto invariablemente se retira y muchas veces no llega al plato del cliente. ¿Vale? Bueno, dicho esta cápsula, que este paréntesis que ha sido extensísimo, larguísimo, sobre cómo trabajamos en el restaurante, tu pregunta era: ¿dónde crees que hay un gap más importante en cuanto a despilfarro de alimentos? Así es. De entrada, decirte que los datos que tenemos son del último estudio, que es del 2011. Es una barbaridad, porque estamos en el 2023 y no puede ser, está injustificado que no tengamos una actualización de estos datos, ¿vale? Aún así, se ha hecho un estudio más reciente sobre el despilfarro en origen, que era muy importante para los activistas en la lucha contra el despilfarro de alimentos, porque sabemos que hay un volumen muy importante en origen. Cuando digo origen me refiero campo, ¿vale? En la producción. En la producción. Y en el estudio del 2011 esto no se había estudiado, no se había analizado el despilfarro en el campo, ¿vale? Y sabíamos que esto cambiaría muchísimo los porcentajes, y así ha sido, ¿no? Ha habido este estudio y ha cambiado los porcentajes. Lo fuerte en general es que tiramos 1 de cada 3 alimentos que se producen, y ahora ya estamos diciendo que es el 50% de lo que se produce el que parece ser que se tira. El 50% es 1 de cada 2, es que es fuertísimo, ¿no? Y el gap está en origen, en producción, en campo, donde se tiene que... ¿Y por qué, Ada, crees que en origen hay ese gap? ¿Es por culpa o sea, es por una cuestión de los propios productores o es porque el mercado demanda simplemente Claro, productos perfectos? Aparentemente perfectos. claro, es esto segundo. Por lo tanto, el mercado demanda el producto perfecto o está habituado al producto perfecto, ¿vale? Y entonces ya el distribuidor no se le pasa por la cabeza ofrecer producto imperfecto. Está cambiando la cultura. Una de las evidencias que está cambiando la cultura es que tú me estás entrevistando. Sí, 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 porque no era así, no era así. Era la llanura del desierto hace 10 años o por ahí, o 15, ¿no? Pero sí que hay un cambio de cultura y se están mostrando estos alimentos imperfectos porque hay demanda del consumidor. El consumidor tiene que saber que tiene todo el poder.
es que tiene todo el poder, ¿vale? O sea, tiene una capacidad enorme de cambio, no sé, no te lo puedes imaginar. Toda la cadena alimentaria baila al son del consumidor, todos. Para nosotros, todos, y me incluyo, no es tan importante el alimento, o sea, nuestro verdadero objetivo es el cliente. Claro, es lógico, Claro. es lógico, pero conviene muchísimo repetírnoslo, porque esto empodera al consumidor y, bueno, que es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Que el consumidor demande estos alimentos porque será la manera de que entren en el mercado. Pero el gap en origen tiene una de las razones es que hay una cantidad de alimentos que no tienen entrada en el mercado pues, por sus estándares, que se habla tantísimo pues, de forma o de calibre, o porque tiene esta pequeña defecto pues, por razones climatológicas. Pues, o sea, ha habido una pedragada, bueno, ahora no sé cómo se llama en castellano, pero bueno, ya me entiendes, una Granizada. tormenta o lo que sea, y entonces pues ha quedado tocado, ¿vale? Pero hay otra de las razones que es muy importante destacar, es que hay este gap porque mucho de este producto, aunque responda a los estándares de mercado, no llega al mercado. ¿Por qué? Porque hay demasiado producto en el mercado. Y el mercado no puede absorber esta cantidad. Y esto es lo que realmente duele. Porque entonces dices, ¿cómo es que hay tantísimo producto en el mercado? Pues porque se importa el mismo producto que nosotros producimos. Y es curioso que digas esto, porque muchas veces, más adelante hablaremos un poco del modelo agroalimentario que desde Farm45 defendemos, pero muchas veces el argumento es, no, pues es que la productividad me va a bajar un 50%. Bueno, pues Ha justamente es... bajado. Claro, al implementar modelos agroalimentarios más sostenibles, en Ah, ocasiones, sobre claro, todo al claro. principio, la producción disminuye, ¿no? Sí, Pero la estamos producción hablando disminuye, sí. de que se está Pero es que yo no te estoy tirando un hablando tercio. de que el despilfarro se produzca en modelos agroalimentarios sostenibles. Yo te hablo de que el despilfarro se produce en el sector primario, independientemente de su modelo agroalimentario. Claro, claro, por eso mismo que hay una, como tú decías, hay una sobreoferta en ocasiones de producto. Muy a menudo hay sobreoferta de producto, pero no es porque aquí haya una alta producción, porque según los estudios que me gustaría revisar, pero es probable que pasara, sin el complemento de alimento externo, de producto externo, no podríamos alimentar el volumen de la demanda nacional, ¿vale? Ujú. Bueno, yo lo único que sé es que el campo de proximidad tira. Y tira porque no puede colocar. No puede colocar. Entonces se le pide a la producción de proximidad, se le pide que sea más ágil, que sea que tenga más imaginación, que sea más creativa y y que busque estrategias para llegar al consumidor seduciéndolo con otras prácticas, sea con valores, que me parece ideal, magnífico, pero siempre y cuando después el mercado responda, que son los modelos agroalimentarios más sostenibles, o a veces se le pide pues, que para llegar al cliente, pues transforme estos alimentos. Y diga, pues tú, además de todo el lío que tienes montado aquí, que tienes que conseguir que estas tierras rindan y todo el lío, además, ¿por qué no haces mermeladas? ¿Y por qué no haces compotas? ¿Y por qué no haces conservas? ¿Y por qué no todo, pelas, mondas, o sea, desgranas los guisantes y, bueno, y vamos como... ¿Y por qué no llegas directamente al consumidor? Y, y yo digo, a ver, no, porque para darle valor a nuestro producto, lo que tenemos que hacer es que el país haga su trabajo, el distribuidor haga su trabajo, el transformador haga su trabajo y todo el mundo tenga trabajo. Pero no, la competencia no tiene por qué
O sea, lo que me parece absurdo es que la competencia para destacarse frente al producto que nos llega de fuera sea todo este trabajón que le pidiendo, le estamos pidiendo al productor. No sé si me explico. Sí, aquí me gustaría preguntarte por si pudieses tener Hay una... otros gaps, ¿eh? Hay otros gaps, ¿eh? Pero este Yo, es uno. esta pregunta es, ¿qué cambios crees que se podrían implementar, si de ti dependiese, para tratar de revertir esta situación? Mira, yo a medida que me adentro, o sea, profundizo, a medida que más sé, menos sé, o sea, menos certezas tengo. Te lo digo de verdad, o sea, mi discurso de hace 5 años me parecía hoy demagógico, me parece demagógico. Y creo que no que jamás te diré lo que se puede hacer porque después me avergüenzo de haber dicho estas cosas, pero sí que me preocupa muchísimo el hecho de que la importación, insisto, por esto hablo tanto de importación, supere en volumen nuestra producción y obligue a nuestra producción a ofrecer productos más baratos que entonces hacen insostenibles económicamente las producciones locales y generan un abandono de nuevas generaciones en el sector. A mí me preocupa muchísimo la pérdida del sector primario, ¿sabes? Del músculo del sector primario. Creo que debemos protegerlo, porque no solo es necesario a nivel económico, sino que es necesario a nivel territorial y social. Debemos equilibrar las poblaciones, debemos no provocar la desertización del territorio. Y entonces debemos proteger con las herramientas que tenemos el sector primario. Para mí es importantísimo. Por otro lado, es cierto que las importaciones no siempre responden a la demanda. Déjame poco hablar de este tema, ¿no? Sí. Sino que detrás de una exportación, o sea, cada exportación, a cada importación, tiene una idiosincrasia propia y tiene muchas veces una causa propia, como puede ser tratos internacionales, acuerdos internacionales, que tú puedes pensar, son acuerdos internacionales caníbales, por ejemplo, pues para nosotros enviar residuos nucleares o cosas bestias de estas, yo qué sé, residuos tal, pues dejamos que nos traigan montones de mangos, millones de mangos, ¿no? Y claro, nosotros jodemos a aquel país y este país nos jode a nosotros, pero es que si no, no funciona. Esto es como maquiavélico, ¿no? Hay otros acuerdos que son necesarios y por lo tanto la importación, cargarte la importación y la exportación desde este sillón mío, desde este silita mía, es muy demagógico. Por ejemplo, nosotros tenemos que continuar comprando judía tierna a Marruecos. Cuando digo judía tierna, digo otros alimentos, otras verduras, otras hortalizas. Porque tenemos que ser solidarios, tenemos que ayudar a Marruecos a que conserve sus puestos de trabajo y, por tanto, evitar la inmigración, o sea, que después no se puede absorber con garantías aquí, además de todo el dolor que provoca estas migraciones necesarias o desesperantes, ¿no? En cada importación hay una historia a analizar, pero las que son mercantilistas, estas no las acepto. Es decir, hay una anécdota de Carlo Petrini que a mí me obsesiona y que cada día me hace enfadar más. O sea, antes me hacía gracia, me hacía reír y ahora me pone de los nervios, que es aquella historia de los dos camiones que chocaron en Francia. Eran dos camiones que chocaron frontalmente en Francia, los dos cargados con tomates, ¿vale?
un camión exportaba tomates al norte de Europa, tomates españoles, y otro camión exportaba tomates de Holanda que se enviaban a España. Sí, está claro que valga la redundancia, no tiene sentido lógico. Yo, si te parece, Ada, has dado has dado muchos matices, ¿no? Muchos puntos, pero ha habido uno que me parece de especial interés, que es evitar la desertificación del territorio a través de la conservación del sector primario, ¿no? Nosotros, como te comentaba al principio, desde Farm45, estamos tratando de resolver el problema del cambio climático y la salud del planeta mediante estos modelos agroalimentarios sostenibles, que en nuestro caso nos cogemos como bandera la agricultura, ganadería regenerativa, ¿no? Como chef, ¿cuál es tu opinión con respecto a los modelos como la agricultura regenerativa, otros modelos agroalimentarios sostenibles? Bueno, les hago la ola a todos los modelos agroalimentarios sostenibles. Les hago la ola, pero a ver, tienen que ser sostenibles económicamente también. Y me parece muy importante no cargar de un exceso de obligaciones o cambios de modelos al sector primario cuando lo tenemos en tanta precariedad. Pero claro, yo he tenido la oportunidad de visitar un modelo agroalimentario regenerativo en Mallorca y bueno, claro, era absolutamente maravilloso porque detrás de cada trozo de campo había una reflexión, había un respeto y había un estudio. No era una explotación, era un intercambio entre la tierra y el hombre, ¿no? Y me parece que este respeto, este amor hacia la tierra y este estudio, esta reflexión y este intercambio es muy importante a implementar. Lo que pasa que sí que es cierto pues que para un agricultor ahogado económicamente, obligarle o si no hay un poquito de... O sea, los pioneros entiendo que pues que se les tiene que apoyar, ¿no? Se les tiene que apoyar y se les tiene que admirar. Pero no vamos a obligar a todo el sector primario a cambiar su modelo hasta que este modelo no esté al alcance económicamente de todos. Comentabas al principio poner en valor los alimentos. Recuerdo también una TikTok tuya que he escuchado y en esta mencionabas bueno, ese argumento de poner en valor los alimentos. En mi opinión es un punto fundamental, ¿no? Porque al final detrás de ese desperdicio de alimentos hay todos unos recursos que se han empleado, hídricos, sociales, de explotación de la tierra, etcétera, de transporte, de emisiones de CO2, etcétera, que cuando lo estamos tirando a la basura, estamos directamente desechando todos esos recursos, ¿no? En este TikTok dabas como una receta para evitar el desperdicio alimenticio en los hogares. Em, ¿Podrías darnos algunos consejos para nuestro día a día en casa? Sí. Yo soy partidaria de prevenir antes que curar y entonces y la verdad es que la cantidad de posibilidades de restos que pueden quedar en una nevera me dificulta un poco homogeneizar el consejo, ¿sabes? Yo no me pondré aquí, bueno, pues si te queda pollo, haz esto, si te queda pan, haz esto, ¿sabes? Me parece que no acabaría nunca la Nunca conversación. acabaríamos. Entonces, en cambio, me parece que es una buena práctica gestionar tu cocina doméstica como si fuera una pequeñísima empresa, ¿sabes? O sea, con un sistema. Porque es verdad que lo que hemos recibido, el modelo que hemos recibido es de aquella madre, déjamelo decir, madre o abuela en femenino, que estaba totalmente enfocada a la alimentación familiar y entonces cada día con sus conocimientos, o sea, lo primero que hacía era hacer un inventario de la nevera y de la despensa y después complementarlo con lo que hacía falta para poder cocinar al día lo que le apeteciera o lo que considerara, perdón, más que le apeteciera. Y después pues tenía estos conocimientos infinitos y adquiridos
y que no siempre le gustaba cocinar, ¿eh? Pero lo hacía porque se tenía que hacer y no había, es como cuando nos hacemos la cama, que no nos gusta hacernos la cama, pero la hacemos porque se tiene que hacer, ¿sabes? Pero este modelo que hemos recibido no nos es útil ahora, entonces ya que el modelo doméstico no nos es útil, traslademos un sistema profesional a nuestras cocinas domésticas. Y esto significa, pues, separar las funciones. Primero, planificar, que es lo que haces en una empresa cualquiera. Tú primero tener un objetivo. ¿Tu objetivo empresarial cuál es tu objetivo? Mi objetivo es comer bien. Pues venga, vamos a eso. Vamos a eso. ¿Cómo? Pues te coges un ordenador y te planificas, tío. Te planificas, porque si no, no funciona. Te planificas pues una semana, qué comerás esta semana y tal, ¿no? Solo las cenas, nada no, sin ambición. 5 días, porque hay 2 que son de locura de fin de semana. Escribes todo, pero no escribes comeré pollo, no, como en un restaurante. Quiero saber el pollo cómo se cocinará y con qué lo complementará, con qué lo acompañarás, con patatas, con qué, al detalle, porque este trabajo previo que se puede repetir, o sea que esta semana la puedo repetir porque nadie se acuerda y no pasa nada. Y al contrario, si tú cuanto más repites los platos en casa, más consigues una cosa preciosa que se llama patrimonio culinario familiar, que dará sentido a volver a casa en Navidad, ¿sabes? Entonces, tú tienes esta planificación que, ostras, esta planificación te va a ayudar muchísimo a hacer la lista de la compra. Pero cuando vayas a hacer la lista de la compra, que la vas a hacer una vez a la semana, porque yo sé que no vas más, esta lista de la compra ya haces voluntariamente, tachas un día, porque tú tachas un día entero, porque no hay una noche que en vez de cenar en casa, yo qué sé, te vas por ahí, o a lo mejor comes 4 restos, o a lo mejor estás muy cansado y te pillas un takeaway por ahí, no sé, lo que sea, hay 1000 cosas, ¿vale? Ya compras justo y menos, pero compras sabiendo cuándo y cómo lo vas a cocinar. Y entonces llegas a casa y lo pones en la nevera. No, no, lo siento. Aquel día es el día de la planificación de la alimentación. Y entonces aquel día tú transformas un poquito y te preparas tus bases, las tienes en la nevera y el resto de la semana, o sea, cocinas 2 o 3 horas máximo 2 horas, 3, tío, que tampoco es tanto, ¿vale? Esto es lo que le llaman batch cooking, ¿vale? Perdona que te interrumpa, pero hablas de bases. ¿Bases que nos faltan en tu nevera? Ah, sí, bueno, mi nevera es particular, pero bueno, yo siempre hago una bandeja de verduras al horno, ¿Vale? sí, que aguantan 5 días en un tupper. Las hago Vale. y además tengo unos Pirex. Y ¿sabes este cristal que aguanta horno y aguanta nevera perfectamente? Pues allí tengo las verduras separadas en mis Pirex. No ensucio nada, lo hago allí dentro, se cuecen un poco más que en bandeja, pero quedan perfectas. Y cuando se enfrían ya las meto directamente, o sea, con el mismo Prix de la nevera, ¿vale? Esto lo hago cada semana, ¿vale? Ya que tengo encendida el horno, pues también le meto un trozo de carne. Dile un redondo de ternera, pero sin historias, ¿eh? Solito, solito. Una cabeza de lomo, hasta un pollito, un pollo entero y tal. Yo ya lo tengo asado. Esto ya lo tengo asado, es otra base. Sí, 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 no lo hago para comérmelo inmediatamente, Sí, ¿vale? sí. Ya tengo. Como soy así un poco, bueno, evidentemente patatas hay y ajos también hay y tomates también hay, ¿vale? En el horno y entonces con estos ajos y nuestros tomates pues hago una salsa romesco que no cada semana, pero muy a menudo, que me sirve para 1000 cosas, para 1000 cosas. Al mismo momento que tengo el horno así en funcionamiento con sus cosas dentro, pues yo siempre sofrío cebolla y tomate, porque a mí me parece que esto, además, no me dura una semana, me dura 2 semanas, Sí. o hasta 3, o sea que me dura, ¿eh? También, pues salteo unas setas, si es temporada. Esto es otra de las bases que hago muy a menudo. También hiervo arroz integral o arroz blanco o arroz basmati, ¿vale? También hiervo huevos duros. Hiervo patatas. Patatas las hiervo
con piel, que son más versátiles que al horno. No sé si te he dicho que las ponía al horno, pero no las pongo. Las pongo a veces, pero no siempre. La verdad es que Vale. priorizo patata hervida con piel y guardada después, bien guardada para que me aguante 3-4 días. Um, muchas veces hago algún caldo, sea de carne, de pollo o de pescado. Y un poquito estas son mis bases estándares. Después hay una semana pues que me dejo, depende de la temporada, pues evidentemente si hay, ahora que hay espárragos blancos, hay blancos también hay, pero si hay verdes, pues salteo unos espárragos verdes, ya los tengo salteados. Limpio una lechuga, siempre limpio la lechuga, la tengo guardada. Y tú me vas a decir, pero a ver, Ada, ostras, es que no me digas que tardas tanto en hacer un huevo duro, es ridículo que hagas esto. Ya sé que tardas poco, pero cuando tú llegas a casa tarde y cansado, No te el apetece. huevo duro puede ser una tortura. Y Claro. es verdad que hay una herramienta que es muy útil y que funciona súper bien, que se llama microondas y que yo defiendo a ultranza y jamás me verás criticarla porque me parece de ricos y soberbios y pijos a criticar el microondas, pero a veces incluso el hecho de pelar y cortar una zanahoria se te puede hacer una montaña y dejas de pelar y cortar o sea, de comer zanahoria por no tener que pelar y cortarla. Si un día tú te dedicas a la cocina, tú ya lo tienes. Incluso, ya que hablo de zanahoria, zanahoria cruda, cortada a palitos, para que sea un tentempié, para que lo tengas siempre a punto. Eh, Crudités de estas, a mí también me Sí, sirven sí. y las tengo en la nevera. Un montón de ideas. Madre mía, si nos has dado ideas. Haciendo estas bases, te voy a decir una cosa. Hay quien me dice, pero te aguanta menos que un fresco. Digo, sí, pero te lo comes antes que un fresco. Es decir, muy probablemente tú en la nevera vas a encontrar allí en el cajón de las verduras medio calabacín hecho polvo, pero en cambio si lo tienes ya salteado, irá a tantos sitios que en una semana lo tienes gastado, porque el hecho de que tú hayas aplicado a este calabacín un esfuerzo hace que lo valores más. Y además, si ya tienes avanzado, es más fácil que lo introduzcas en unos huevos revueltos, en un salteado de arroz o hasta en una ensalada, aunque esté salteado, ¿sabes? Muchísimas gracias, Ada, porque desde luego que ahí hay muchos consejos y de muy buena calidad. Entonces, planificación en el menú, planificación en la compra y luego elaboración, todo en un momento, todo preparado en la nevera, que desde luego cuando es tal cual lo que dices, cuando llegas el miércoles y estás cansado, tienta mucho el pedir, ¿no? Y dices, "Sí, es que ya lo tengo en la nevera". Bueno, sí, el pedir o no comer nada o repetir. O sea, una de las lacras es la repetición o la solución. O sea, yo he encontrado que mis hijos se comen muy bien o yo mismo, yo con una tortilla tiro y puedes estar con la tortilla 40 años, ¿no? Sí, sí. Y mira, tú haz lo que te dé la gana, pero si tienes una responsabilidad familiar, creo que es importante trabajar la amplitud de sabores, la amplitud, el abanico de sabores, introducir el máximo número de alimentos, porque esto garantizará que tenga muchos más recursos esta persona de mayor y acepte un montón más de propuestas. Incluso el otro día tuve la oportunidad de asistir a un curso de plantas olvidadas, o sea, plantas silvestres que hay en todos nuestros pueblos y todos nuestros montes, y nos decía, claro, nosotros, el profesor nos decía, tenemos que luchar contra la homogeneización la, porque cuando la gente habla de rúcula, habla de esta rúcula en este momento, no habla de la rúcula salvaje que ahora tiene un sabor, después es más dura, más amarga, ¿sabes? Y ya no la acepta, no acepta. Entonces, tenemos que ser curiosos y tenemos que ser gustativamente, ¿eh? Y tenemos que ser, y tenemos que tener varios matices. Yo el otro día me comí un yogur
de sabor fresa y me produjo muchísima urticaria y Es pensé, qué que horror si las nuevas generaciones asocian fresa a este sabor del yogur. Es que es, hemos eh, perdido todo, lo es perderemos una- todo. es uno de los grandes problemas. Y luego además lo que tú dices, el conocimiento de las elaboraciones y de los sabores, que luego no dejan de ser recursos. Pues ahora para afiliación... La última cosa, Sí, sí. dentro de cuando tú haces esto del batch cooking este que le llaman ahora, que yo le llamo bases, em, tienes que, claro, después estás muy desprotegido, o te sientes, perdona, no estás, te sientes muy desprotegido porque no hay allí en ninguna parte una fecha de caducidad, Mm. ¿vale? Ni una fecha de consumo preferente. Y entonces lo que pasa es que tienes que volver a confiar en tus sentidos para saber si aquello que tú has hecho hace 3 días pues que continúa bien o tienes que descartarlo. Este reaprendizaje o reconfianza de tus sentidos, de la capacidad sensitiva de tus sentidos, provocará mucho menos despilfarro en casa, porque entonces tú dirás, esto no pasa nada o esto está bien y no caerás en la trampa de tirar cuando aún está bien y te garantiza la seguridad alimentaria porque hay una fecha de caducidad que indica, o de consumo preferente, sobre todo consumo preferente, que indica que hasta que puede haber cambiado sus atributos organolépticos. Entonces tú tendrás esta capacidad de discernir o de considerar si este producto tiene vida útil y tirarás menos. Pues ojalá nos oigan nuestros oyentes bueno, y apliquen un poco en casa todos estos consejos. Yo para finalizar me gustaría recordar tu último libro, Sopas, Brous, Escudelles y Sopes Fredes. Solo en catalán, ¿eh? Ahora, bueno, no creo. Solo está ahora mismo Sí, disponible en catalán. sí, no creo que lo traduzcan. Porque Vale, forma parte de una colección muy concreta y no. bueno, seguro que para los hispanoparlantes también se entiende, o sea que no habrá problema. En este libro ha reunido a buenos amigos, ¿no? El sector gastronómico. ¿Cómo ha sido este Sí. proceso y qué nos puedes contar sobre este nuevo libro? Bueno, fíjate que es un libro barra fracaso ya de entrada, porque cada vez hay menos consumo de sopa, pero sobre todo, cada vez se hacen menos sopas en casa por, por pereza, déjamelo decir así, por lo que nosotros consideramos falta de tiempo y por desconocimiento, por temor a cómo se hace una sopa. Y la cuarta razón, que hay una cuarta, es porque hay un montón de soluciones en todos los supermercados de sopas ya preparadas y entonces parece que hace inútil el que nosotros dediquemos tiempo, conocimientos y recursos a hacer nuestras sopas, ¿no? Entonces, claro, aparentemente era un libro que estaba condenado, ¿no? Porque dices, bueno, qué loca, pero ha tenido bastante éxito y yo me alegro. Estamos en la tercera edición y yo me alegro muchísimo porque lo hice por convicción, porque creo que la sopa se tiene que recuperar, porque si hay una técnica que nos transmite valores y que nos ayuda a ser más sostenibles, esta es la sopa. Déjame argumentarlo un minuto solo, pero Ujú. fíjate tú que la sopa, que es una técnica ancestral, nos permite aprovechar todos aquellos alimentos que tienen aquel momento crítico. Por lo tanto, no te diré que la sopa es un cubo de basura, pero sí que te permite o sea, es el último paso antes de la basura, pero siempre que esté bien, claro, que Sí, esté. claro, pero Vale, que... vale. Por otro lado, fíjate que es la economía circular total, porque todo aquello que no puedes comer es susceptible de sacarle rendimiento en un caldo. Yo qué sé, tú vas a la pescadería y el cliente de delante se lleva el rap y tú te llevas la cabeza y las espinas para hacer un caldo riquísimo. O sea, imagínate, estás contribuyendo y la sopa es el milagro
de sacar de estos huesos o de medio calabacín un 2x1, es decir, tiene nutrientes y sabor el calabacín y tiene nutrientes y sabor el agua que le has puesto para cocer el calabacín. O sea que es la bomba, es un 2x1 en toda regla. Por lo tanto, yo creo que es una técnica muy interesante que nos da montones de recursos, pero sobre todo, para mí lo que más importante tiene es que la sopa es tan humilde, es tan íntima que es casa, o sea, que es el retorno a tu casa. O sea, entrar en casa en un día de frío, no solo de frío climático, sino de frío anímico, aquellos días duros que has tenido en tu vida laboral o sentimental o lo que sea, y encontrarte una sopa es como te reconforta de una manera que creo que tiene ya con esto ya justifica el hecho de intentar recuperar esta sopa. Pero además, ya no, tú llegas a casa, abres un Tetra Brick y te calientas una sopa y no tiene el mismo No es lo mismo. No. Capacidad, la misma capacidad reconfortante que oler que alguien te está haciendo la sopa o tú estás haciéndote una sopa, porque entonces es quererte, esto es quererte, o es que te quieran mucho. Eso. La cocina es amor, ¿no? Ahora, brevemente, me gustaría ya por curiosidad personal, un ingrediente o algún truco que sea común denominador en la mayoría de tus sopas para darle un toque especial. Bueno, yo muchas veces los caldos así un poquito ligeritos que no tienen mucha sustancia, pues les trituro una patata y me ayuda mucho a que tengan, ¿sabes? Una patata cocida, ¿eh? Y de las que tenemos en la nevera ya preparadas. Exacto. De golpe tiene cuerpo, ¿sabes? Claro, claro. Para mí es un ingrediente y un truquito. Pues Ada, muchísimas gracias por esta charla, ha sido interesantísimo. De verdad que ha sido todo un placer tenerte hoy aquí y te deseamos lo mejor en todos los proyectos que emprendas. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme y hasta la próxima. Y a vosotros, queridos oyentes, también daros muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Fan45 por estar una semana más apoyándonos y escuchándonos. Recordaros que podéis contactarnos a través de nuestra página web fan45.io. Hasta el próximo capítulo. Suscríbete a nuestros canales de podcast en Spotify, Apple Podcast e iVoox. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram @farm45 y en Facebook Farm45. Y también en nuestro canal de YouTube. Y no olvides visitar nuestra web farm45.io. Regenerando con Fogones, un podcast de Farm45.